perfecto, estamos de acuerdo en ello. Segundo, que la historia clínica obstétrica tiene puntos muy importantes, los cuales vamos a mencionar ahora. Para la elaboración de la historia clínica sabemos que el entrevistador tiene que ir enfocado a la parte obstétrica, vale decir, antecedentes, diagnosticado el parto, o perdón, el embarazo, y identificar los factores de riesgo. Dentro de ello, vamos a hablar de los datos generales, que es un repaso para ustedes. Ya dentro de lo que es los datos generales tenemos que ver nombre, edad, vale decir, el grupo etario al que pertenece es importante, ya que si nosotros tenemos una paciente joven y o adulta, en este caso o añosa, ya es un factor de riesgo identificable. El motivo de consulta en este caso es importantísimo. Recordemos que diagnósticos diferenciales del dolor abdominal hay muchos. Sin embargo, se considera en este caso la gestación como tal cuando se considera las contracciones uterinas que ya puedan ser para el diagnóstico de un trabajo de parto o inicio de trabajo de parto y o amenaza de parto pretérmino. La historia de la enfermedad, dentro de ello nosotros tenemos que evaluar, y es importantísimo, el tiempo, ya que el tiempo de inicio de en este caso, el dolor de las contracciones o el dolor uterino, pues nos va a dar datos importantísimos, las características del dolor y el tiempo, ya que sabemos que en parte introductoria el trabajo de parto tiene fases y también tiene etapas y también características en cuanto al tipo de dolor para nosotros catalogar si es una paciente, en pocas palabras, que recién está iniciando su trabajo de parto o ya está en trabajo de parto. En cuanto a los antecedentes no patológicos y patológicos, ¿tendrán que ver? Claro que sí. En los antecedentes, en este caso no patológicos, sí, podemos tener en este caso que la paciente pues haya tenido una predisposición por parte materna, sí, o herencia genética, y patológica, dentro de ello lo que son enfermedades que cursan durante el embarazo que pueden poner en riesgo al producto o al feto. Los antecedentes ginecológicos, en este caso, son importantísimos, porque recordemos que ahora, con el tiempo, pues nuestros embarazos se están postergando. Hay, en este caso, un deseo de maternidad postergada, que se refiere que cada vez nuestras mujeres se están embarazando a mayores edades. Y esto por muchas razones, ¿no? Básicamente, nuestra idiosincrasia en cuanto a poder brindar lo mejor, en este caso al hijo. Vale decir que la mujer, en este caso, necesita o requiere o apunta a ser autosuficiente, como para, en este caso, poder dar lo necesario a su hijo. Y esto implica esfuerzos y esto implica también, como vuelvo a mencionar, la postergación de la maternidad a mayores edades que traen riesgo, porque a mayor edad es un organismo que, como ya sabemos, no trabaja igualmente que una paciente joven y esto acarrea patologías asociadas al embarazo, ¿no? Y al parto. Y el perfil socioeconómico, que es importante, sí, sí, básicamente en un resumen es para los controles prenatales, sí, si hay un fácil acceso, vale decir, a los estudios en cuanto al control prenatal y otros que no tienen acceso a este. Y también tiene mucho que ver en cuanto al nivel en este caso, sociocultural, vale decir, el nivel educativo de la paciente, para nosotros saber si tenemos una paciente que pues nos va a ayudar a controlar un trabajo de parto, un embarazo, en este caso, de los 9 meses. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una paciente que está, en este caso, es letrada, vale decir, ya, y una paciente que no, pues, que es analfabeta, por decirlo así, pues es que una de ellas va a entender la importancia del embarazo. Aparte de ello, sabe que puede implicar o que implica el no tener un control prenatal adecuado. Esto también implica, vale decir, las complicaciones que puedan acarrearse o puede acarrear en este caso durante la gestación. ¿Ya? Muy bien.
¿Hasta aquí me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuanto al, en cuanto al interrogatorio, en su mayor parte, los mismos elementos esenciales se aplican para la anamnesis apropiada de las embarazadas que de cualquier otro paciente, como les decía al inicio. ¿Sí? Un interrogatorio. Pero hay algo importante en el interrogatorio, es que ustedes tienen que ser cronológicos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a dos cosas. Primero de que nosotros cuando hablamos con una paciente, primero mencionar o preguntar cuándo fue la última vez que se sentía bien, cuándo fue la última vez que estaba tranquila y desde cuándo empezó el cuadro actual. ¿Por qué mencionamos esto? Un pequeño ejemplo. Una paciente con embarazo a término que viene con dolores tipo contracción, que son 2 o 3 días que está con los dolores tipo contracción, y que indica a la paciente que pues no dilata. Ella misma indica, doctor, siento que me indica que mi parto no está avanzando, son 3 días que estoy así y demás. Así es que, y esta paciente, pues, si nosotros consideramos que son 3 días en promedio que está con dolores, no hay modificaciones cervicales, en este caso francas, pues podemos considerar que se trata de un pródromo del trabajo de parto, que como sabemos este puede durar horas, días o hasta semanas. Más todo lo contrario, si viene otra paciente que viene y me dice que tiene contracciones uterinas o dolor tipo contracción, que tiene una dilatación de 2 centímetros, la mandaron a casa y vuelve a los 3 o 4 días y sigue con 2 centímetros de dilatación. Pues ya estaríamos considerando una dilatación estacionaria, donde ya tenemos que actuar. Cuando hablo de lo cronológico, eso es importante, porque nosotros tenemos que manejar muy bien los tiempos. Y cuando hablamos de tiempos, es que estos ya están definidos. Lo único que tenemos que hacer es memorizar y aplicarlos. Se me ocurre que una paciente ingrese en trabajo de parto en fase latente. Sabemos que esta paciente de trabajo de parto en fase latente puede estar hasta 20 horas en fase latente. O sea, con 2 centímetros de dilatación, con una dinámica uterina irregular, que pues está preparando este útero para el trabajo de parto. Pasando estas 20 horas, la paciente ya tiene que modificar el cuello uterino. Y si yo tengo esa base teórica, pues en este caso diagnostico adecuadamente a mi paciente y tengo que actuar. Manejo a una paciente con una dilatación estacionaria y pues tengo que actuar, ya sea que tenga que conducir el trabajo de parto o es que ya el feto en este caso presenta alteraciones en el latido cardíaco fetal, ¿sí? Y esto me indica que podría haber hasta un sufrimiento fetal. Pero si dentro de las 20 horas progresa el trabajo de parto, pues estoy tranquilo, porque está en lo fisiológico, está en lo normal. Repito, todo esto ya está parametrado, todo esto ya tiene sus tiempos y eso es lo que tenemos que trabajar muy bien en este curso. Y para que se les haga práctico, sencillo. ¿Sí? Muy bien, sigamos. La información detallada sobre los antecedentes obstétricos es muy importante. ¿Sí? En este caso, porque las complicaciones con embarazos previos tienden a recurrir en problemas posteriores. ¿Sí, doctor? Sí, les voy a dar un ejemplo. Una paciente que viene con antecedentes de un parto vaginal anterior, en el cual pues tuvo problemas de la dilatación. Entonces, esto implica complicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Un ejemplo, paciente que viene en trabajo de parto y pues que culmina en cesárea. Muy bien, hasta ahí todo bien. Y en la historia clínica algo muy sucinto, ¿no? Que pone, sí, termina en cesárea, pero no indicaron por qué. Entonces, cuando la paciente va en el segundo embarazo, pues indican, ¿no? La paciente fue cesareada probablemente por lo que indica la mamá, que el bebé estaba de potito, o era muy grande y demás, entonces ahora tiene chance de parto vaginal porque tiene muy buena pelvis. Genial, entonces se empiezan a monitorear a la paciente, hacer el monitoreo correspondiente, y pues por ahí a alguien se le ocurre preguntar más, indagar más.
Y le dice, señora, la primera vez que le operaron, o la vez que le hicieron la cesárea, fue la primera cirugía. No, doctor, a mí, antes de mi embarazo, me operaron por un mioma. Ah, un mioma, o sea, tú ya tenía cirugía uterina. Sí, doctor. Muy bien, entonces regresa y se reúne con el equipo y les dice, doctores, hemos cometido un terrible error porque una paciente que tiene una cirugía uterina previa, pues no podemos darle chance a parto vaginal. Ahora, si pretenden darle chance para el parto vaginal después de esta cesárea, solo considerando la cesárea, pues sí, estaría permitido siempre y cuando el periodo intergenésico, o sea, el tiempo de embarazo de uno a otro, haya pasado por lo menos los 18 meses, el año y medio. Pero si este tiempo es menor, ya pues estoy de acuerdo, es necesario. Pero hay algo muy fuera de ello. Esta paciente tiene cirugía uterina y sabemos que toda paciente con cirugía uterina previa no puedes, en este caso, someterla a parto por el alto riesgo que haya ruptura uterina. Vale decir que es importante ver los antecedentes obstétricos. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, es por ello que hay que indagar. Y también esto relaciona a otras patologías, claro que sí. Y eso vamos a ir avanzando. A ver, vamos acá. Ya. Se debe indagar siempre, escúchame bien este cuadrito, sáquenle una foto, es importante, para que no se olviden. El número de gestas, doctor, ¿será importante el número de embarazos? Claro que sí, independientemente de cómo hayan terminado, pero el número de gestas, porque sabemos que más de 5 gestas es una gran multigesta. ¿Y qué implica el número de gestas? Muchísimas cosas. Uno, de que es un útero que probablemente, si es que es su quinta, sexta gesta, después del parto no va a contraer adecuadamente. Hay riesgo de atonía uterina, cuando el útero no contrae en el posparto y se desangra. Hay hemorragias, donde pues, si logras contener las hemorragias, pues se hacen cuadros de anemia por pérdidas y demás. Antecedentes de abortos, tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Como un ejemplo, paciente que tuvo aborto, generalmente es sometida a legrado o ameo. Y al tener un legrado ameo, ya tiene lesiones en la pared uterina, por no decir cicatrices. Y en los siguientes embarazos, en esas cicatrices, pues hay una alteración en la implantación placentaria. La placenta pues no se implanta adecuadamente en estas pacientes y puede causar, en este caso, acretismos placentarios, o sea, la placenta se pega de más, por decirlo así. O en su defecto, pues causa de abortos intercurrentes, o abortos recurrentes, o abortos habituales, o aborto habitual, que también vamos a clasificar cuando hablemos del tema, que es, en este caso, patología netamente materna. TORCH, patología TORCH. Toxoplasma, rubiola, el acrónimo TORCH engloba un grupo de enfermedades que también vamos a hablar, ¿sí? Que pues pueden ser la causa de los abortos. Número de hijos vivos, ¿es importante? Claro que sí. Doctor, esta paciente tiene 4 gestas. De esas 4 gestas, solo uno está vivo. Ah, sí, ¿qué pasó, doctor? Dice que los otros 3 se murieron prematuros. Ah, sí, ¿y cuál es el que está vivo? El primero, los otros 3 se han muerto. Ah, puede ser que esta señora tenga una incompetencia de cuello, una incompetencia cervical, que los bebitos se le andan saliendo, o sea, partos prematuros. ¿Y por qué el cuello uterino no contiene? ¿Me entienden? Entonces ese antecedente también ya tomas en cuenta y dices, no, algo está pasando. Número de hijos muertos. Número de hijos muertos asociados a patología, malformaciones o en su defecto hasta FIP, ¿no? En este caso, el FIP es la ficha de violencia intrafamiliar, vamos a hablar de eso también, que pues hay casos donde las madres, al no poder, qué sé yo, mantener a sus hijos y demás, incurren a otras medidas o en su defecto no cuidan adecuadamente a ellos, se complican, se enferman y se mueren. ¿Sí? Entonces, muchas de esas cosas entran en este contexto una vez que nosotros averiguamos todo lo que estoy leyendo. Los periodos menstruales son importantes, sí, porque si nosotros vemos que una paciente es irregular y no regular, entre comillas, y tiene como 6 hijos, pues ella es la que dice, no, doctor, yo me cuido solamente con mi fecha. Ah, sí, usas el método de ritmo, sí, doctor. Y te funciona, sí, doctor, yo tengo 7 hijos. Dice, pues no funciona para nada. Y eso es importante porque a veces le dicen, no, no puedo usar anticonceptivos, doctor, porque tiene antecedentes de trombosis. Perfecto, doctor. No puedo usar anticonceptivos, pero sí puedo usar métodos que no tengan métodos anticonceptivos, en este caso hormonales. Puede usar anticonceptivos no hormonales, que son los de barrera. ¿Y cuáles son, doctor? Tenemos la T de cobre o incluso un definitivo, que es la ligadura. Ah, ya, entonces van viendo todo eso. El uso de anticonceptivos también tiene mucho que ver, ¿sí? Mucho que ver, porque estos tienen mucho que ver
en cuanto a la orientación que nosotros damos al paciente. Si nosotros manejamos anticonceptivos inadecuadamente luego de protegerla, le exponemos. Y también no solamente el embarazo, sino en este caso patologías sanguíneas, sobre todo trombosis y demás. El inicio sexual o el inicio de vida sexual y el número de parejas sexuales también es importante. No es lo mismo tener una madre de 20 años y tener una madre de 16. No es lo mismo atender un parto en una madre de 20 años que una de 16. Y no es lo mismo una madre con su bebé que una paciente de 16 y una de 20. En muchos puntos, porque esto va en lo psicológico y en lo físico. Psicológico, porque esta niña esa paciente adolescente no terminó de madurar. Entonces, a veces hay el término donde dicen, ¿no? Un niño cuidando a otro niño. Y es cierto, porque el hecho de no aceptar la situación que está pasando, pues, en este caso psicológicamente, hasta ocurren bloqueos hormonales, donde la paciente ni siquiera produce leche, en este caso hacen cuadros de mastitis, y estos bebés van entrando a cuadros de hipoglicemia, en este caso pueden ser hasta crónicos, se plantean hasta daño cerebral fetal, y pues tenemos resultados fatales. Y todo lo contrario, una mujer madura o adulta, que pues psicológicamente y físicamente está más preparada. Un adolescente pues muchas veces físicamente no termina de desarrollar, por ende esa pelvis también a veces no es adecuada, donde el parto no termina en un parto vaginal sino más en cesáreas, o en su defecto si termina en un parto vaginal termina en cuadros de, en este caso, traumas, ¿no?, psicológicos maternos en cuanto al adolescente, ¿sí? O hasta a veces lesiones óseas, ¿no? Es muy extremo pero existe. Y las historias de enfermedades de transmisión sexual muy relacionado también al número de parejas, que en la actualidad, por en este caso la realidad que vamos pasando actualmente, pues implica mayor riesgo, no solamente en este caso en cuanto al nivel orgánico genital femenino o masculino, sino a nivel fetal. Porque recordemos que ahí estas ITS o enfermedades de transmisión sexual, ETS, pues conllevan a complicaciones en el embarazo. ¿Cuáles son? Partos pretérmino, básicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las más graves que son el VIH, sobre todo hepatitis, que también van a traer riesgos o incluso esa transmisión vertical. ¿Sí? Muy bien. Los antecedentes menstruales tienen importancia extrema, ya que es muy probable que una mujer con menstruación espontánea regular de cada 28 días aproximadamente ovule la mitad del ciclo del día 14. En pocas palabras, esta mujer es regular y en teoría sabe cuándo cuidarse, ¿sí? Más una mujer con ciclos irregulares no pasa lo mismo porque ni sabe cuándo ovula. El ejemplo lo que les daba antes, ¿no? ¿Cómo te cuidas con la regla? Y te funciona así, ya tengo 7 hijos. Pues no sirve para nada. ¿Por qué? Porque sus ciclos no son regulares. La edad gestacional o menstrual es el número de semanas transcurridas desde el inicio del último periodo menstrual. Sí, es nosotros cuando hallamos la edad gestacional, en este caso, por la fecha de última regla, y consideramos la fecha de última regla es el primer día de inicio de regla, donde nosotros vamos a, en este caso, en la teoría vamos a dar conocimiento de las fórmulas para hallar la edad gestacional, ¿sí? Actualmente hay aplicativos en los celulares que pues nos ahorran tiempo para poder hallar la edad gestacional. Sin embargo, el consejo es que aprendamos a hacerlo manualmente, ya que no siempre dependemos de un aparato, ya que nos pasa en la práctica. Justo el celular se apaga y pues tienes que estar ahí demorando en calcular todo eso gestacional, más cuanto en la práctica. Y si ejercitas, lo haces rápidamente, no hasta mentalmente. Entonces, por lo mismo, si un antecedente de menstruaciones irregulares, predecibles, cíclicas y espontáneas que sugieran ciclos ovulatorios, es difícil establecer con exactitud la edad del embarazo. Claro. ¿Cuándo fue tu regla? No me acuerdo. Al mes me viene una vez, 2 veces, o cada 2 meses. Y viene y te dice, doctor, no me viene la regla y siento que algo me está creciendo en la barriguita. Ah, sí, hacemos la ecografía este bebé. ¿Y cuándo qué edad gestacional tiene? No sé, porque no sabe la regla. Para eso nosotros usamos en este caso, para el apoyo al diagnóstico, que no solamente está el ultrasonido, sino también el examen físico, que eso también vamos a aprenderlo. Muy bien. En este caso, confirmar si se usaron o no anticonceptivos esteroides en el embarazo, antes del embarazo, debido a que muchos de estos anticonceptivos afectan mucho el periodo menstrual
y por ende no es posible calcular la fecha probable de parto con el último periodo menstrual. ¿Esto qué es lo que pasa? Actualmente, en este caso, los métodos anticonceptivos, la gran cantidad de métodos anticonceptivos que circulan en el mercado, pues traen derivados de la progesterona, porque sabemos que un anticonceptivo trae estrógeno y progesterona. Pues estos derivados progestágenos sintéticos pueden alterarnos, o sea, una temporada en ellos ciclarlas, tenerlas regulares, pero como efecto adverso al suspender estos nos alteran el ciclo. Entonces, eso también es un impedimento para nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? En que la paciente muchas veces suspende el anticonceptivo, no lleva bien su ciclo menstrual, se embaraza y es difícil para nosotros, en este caso, poder determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto. Doctor, ¿es difícil en qué sentido? En el sentido de que venga una paciente ya con una gestación de 6, 7 meses para poder determinar la edad gestacional, porque el margen de error es mayor. Más todo lo contrario si la edad gestacional es determinada por una ecografía antes de los 3 meses, que ese es el arma, es una de las armas más importantes ahora para determinar la edad gestacional, que también lo vamos a hablar. O sea, justamente les planteo estos problemas y ustedes llevan trabajando y dicen, no, pero sí, ¿verdad? Si me viene mañana una paciente de 7 meses al consultorio y no sabe cuándo fue su regla, ¿cómo determino su edad gestacional real? ¿Me entiendes? Ese es el problema, sí. Entonces, ese es el punto a tomar en cuenta. Muy bien, sigamos. Hasta aquí todo claro, doctores. ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es el CLAP. ¿Alguien me puede decir qué es el CLAP? ¿Alguien me puede decir qué es el CLAP? O si alguna vez escuchó del CLAP. El CLAP, o en las siglas, significa Carnet Latinoamericano del Parto. El Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer Reproductiva, de la Salud de la Mujer Reproductiva, ya habla, en este caso, de que es un centro y una técnica de la Oficina Panamericana de la OPS, la Organización Panamericana de Salud, que brinda asesoría técnica, ¿sí?, a los países de América Latina y el Caribe en el área de salud sexual reproductiva. El carnet latinoamericano, ya, de parto, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es en qué nos ayuda? El carnet latinoamericano del parto lo que nos dice es que debemos considerar ciertos datos para nosotros hacer un control de la gestación. Y en el control de la gestación, en este caso, nosotros vamos a ver ciertos datos, no vale la redundancia. Que eso tiene que manejarlo muy, muy, pero muy bien. ¿En qué sentido, doctor? Ubicarse en ese carnet. El carnet es único, por si acaso. Si nos vamos a hablar de solamente América y Norteamérica, no, de América en general, sí, solo América en general, todos tenemos el mismo modelo de carnet. Sabemos que las instalaciones, en este caso, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? No están en América en realidad, ¿sí? Las instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues las tenemos también en Europa. Y ellos también que dicen que de acuerdo a su experiencia, pues estos carnets nos sirven para hacer un seguimiento adecuado. Y en realidad se ha visto que en comparación es lo mismo, es lo mismo. ¿Y en qué varían, doctor? Vamos a ver. Aquí tengo un carnet perinatal donde nosotros vamos a ingresar los datos de nuestra paciente, vale decir el nombre, apellido, domicilio, localidad, un teléfono donde ubicarla, la fecha de nacimiento de la paciente, la edad, la etnia, ¿sí? Si es alfabeto o no,
Los estudios se han hecho a nivel primario, secundario, superior, ¿sí? El estado civil de nuestra paciente, ¿sí? Y los antecedentes. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. En los antecedentes es importante tener los no patológicos y los familiares. Yo pregunto, si una paciente X gestante viene y le dice, doctor, mi papá es hipertenso y mi mamá también, ¿qué esperan en la paciente? Que también sea hipertensa, ¿me entienden? Entonces, y ustedes saben que una hipertensión en el embarazo es un problema, porque tenemos dos clasificaciones: hipertensión crónica, o sea, una paciente que ya era hipertensa antes de embarazarse, o una preeclampsia. ¿Sí? Entonces, una preeclampsia, en pocas palabras, complican el embarazo en el sentido de que hace de que la sangre materna, vale decir que la sangre en el feto no esté oxigenada adecuadamente, no tenga un sustrato adecuado y por ende no tengamos un bebé que crezca adecuadamente. Y si la presión sigue aumentando, pues es como una casa donde tenemos una tubería que se va debilitando y anda rompiéndose la tubería por todo lado. En la casa, pues en la gestante se rompen las tuberías más delgadas, o vale decir los vasos sanguíneos más delgados que están en la cabeza, ¿no? ¿Por qué se muere una paciente con preeclampsia? Por un derrame cerebral, un ACV, ¿no? Hemorrágico. Y hasta que, bueno, entra emergencia, la craniotomía y todo ello, ya se murió. Porque los estados hipertensivos son severos, ¿no? Por eso es nuestro temor. Y sí hay que tener en cuenta los antecedentes, como son diabetes, claro que sí, que va a repercutir en el bebito. Macrosomía fetal, esos bebés crecen bastante. O en su defecto, que la mamita estaba tan ilusionada con su bebé, tanto padre y madre se les veía muy bien, muy felices, pues la diabetes no fue controlada adecuadamente y el bebé se murió de la noche a la mañana. Muerte súbita fetal por diabetes. ¿Existen? Sí, existen. Y así hay patologías que tenemos que tener muy, muy en cuenta y deben estar acá. ¿Sí? No se olviden. En cuanto a los antecedentes obstétricos, es la aplicación de la fórmula obstétrica, que vamos a hablar más abajo. Eso es importante porque ahí vamos a detallar, con tan solo ver este cuadrito podemos lecturar lo siguiente: el antecedente obstétrico de la paciente, cuántos hijos tiene vivos, cuánto, en este caso, la gestación actual, si hay abortos, en este caso, ¿sí? Hijos vivos, todo ahí vamos a lecturar eso en una siguiente clase, ¿sí? Muy bien, aquí como pueden ver, aquí en el cuadrito nos dice gestas previas, abortos, cuántos fueron partos vaginales o cesáreas, cuántos terminaron como parto normal, cuántos nacidos vivos, cuántos nacidos muertos y cuántos viven, o si se murieron en la primera o después de la primera, en la primera o después de la primera semana de vivo, que hay que tener en cuenta si este embarazo fue planeado o no, y el fin del parto anterior, lo que les decía en el ejemplo anterior, el periodo hipergenésico, que es el embarazo, o sea, el tiempo desde el parto desde el parto del último hijo hasta la fecha del último arreglo, el inicio del nuevo embarazo. Ese es un periodo intergenésico. ¿Y es importante? Sí, porque les dije, si se trata de una paciente de una cesárea anterior y la cesárea fue, se me ocurre, por no una distosia ósea, o sea, no había pelvis estrecha ni nada de eso, sino que estaba un poquito, el bebé era un podálico, pues teníamos que operarla. Y pasando los 18 meses y se volvía a embarazar, tenía todas las condiciones en parto vaginal, sí. Si era un bebé encefálico, no macrosómico, con buena pelvis, sí podíamos operarla, o podíamos darle chance de parto vaginal, si estaba dentro de los 18 meses, o sea, el año y medio. Pero si se embaraza antes de los 18 meses, el riesgo de que haya una ruptura uterina durante el trabajo de parto es alto. Por esta razón, no le damos chance de parto vaginal si no cumple ese criterio. ¿Sí? Muy bien. Fracaso de método anticonceptivo. Si es que la paciente viene, se embarazó y hubo fracaso. ¿Y cuál fue el método? Algo importante en métodos anticonceptivos es que ningún método anticonceptivo, escúchame bien, ninguno te cura el 100%, ninguno. Y por alguna razón es un tanto, es curioso porque no sé cómo explicarlo, pues pacientes que no deberían embarazarse se embarazan, y generalmente los fiscales, abogadas, ligados se embarazan, pues es un problema para el médico, ¿no? Pero por eso quiero decirles que ningún método anticonceptivo te cura al 100%, por si acaso.
Ahora hay tasas, ¿no es cierto?, en porcentajes, eso también vamos a hablar, efectividad y demás. Quiero que tengan en cuenta algo, que aquí hay unas líneas, unos cuadros negros, que te separan la estructura del CLAP, del carnet perinatal, ¿sí? Del carnet latinoamericano del parto, ¿sí? El embarazo, el CLAP, ¿sí? Ese carnet perinatal lo que te dice es lo siguiente, que siempre vas a tener al inicio los datos de filiación. Segundo, los antecedentes, fórmula obstétrica y demás. Y tercero, viene lo más importante. Con cuánto de peso está iniciando el embarazo tu paciente y con cuánto de talla, para tú hallar tu índice de masa corporal. Y sabemos en general que un embarazo hasta el final, en promedio, ganan de 13 a 15 kilos. Y en este caso, pues pasando de este peso total, lo que pasa es que estamos teniendo una paciente con sobrepeso. Y esto hallado en el peso o la ganancia de peso hacia el final del embarazo. Tenemos algo importante, un dato importantísimo, vital, que es la fecha de última regla, para hallar nuestra fecha probable de parto, que también vamos a hablar de ello, cómo se halla y demás. ¿Sí? Y viendo que si esta edad gestacional es confiable o no. Y tenemos esa opción en el CLAP, porque ponemos edad gestacional tanto por fecha última regla, no confiable se le pone. Entonces vamos a confiar en el ultrasonido, en la ecografía, para determinar la edad gestacional. Y la mejor ecografía o el mejor estudio, o el mejor periodo para el estudio es el primer trimestre. Ya, eso también no se preocupen. Vamos a ver poco a poco. Les va a gustar, es chévere. Muy bien, entonces toda la administración de las vacunas, sobre todo la antitetánica, que tenemos que indicar a nuestras pacientes, a partir de qué edad gestacional tenemos que administrar a partir de las 27 semanas. La vacuna antitetánica. El examen de orina, si es que vamos a hacer examen odontológico mamario, vamos a registrarlos, ¿no? Lo que tenemos que evaluar también es el grupo sanguíneo de nuestra paciente, el grupo y factor, ya que recuerden que el grupo sanguíneo es importante por una patología en la gestación que se llama isoinmunización, cuando hablamos de pacientes ORHs, o también en este caso ORH negativo o en este caso incompatibilidad ABO. ¿Sí? Muy bien, las pruebas rápidas de VIH, sífilis, que son todas nuestras pacientes para descarte. La hemoglobina, el control de hemoglobina, sabemos que nuestras gestantes hacen anemias fisiológicas por retención líquida, ¿sí? Y estas anemias fisiológicas, pues tienen que ser controladas, ¿sí? A la administración de hierro, ¿sí? La administración de hierro para contrarrestar estas anemias. ¿Y por qué se da? Vamos a hablar cuando vamos con cambios fisiológicos en el embarazo. Ahorita tiene muchas cosas en la cabeza en las que estoy hablando, pero van a ver que todo se desdobla o todo se resume en esto. O sea, todo lo que van a aprender se resume en esto, en todo lo que van a tener que llenar acá. Con toda la información que van a ganar en este curso, van a ser capaces de dominar y llenar un plato. Que es lamentable, veo colegas, veo médicos serums y demás que no manejan muy bien esto y eso no está bien. No está bien, tienen que manejarlo al dedillo. Porque si Dios no quiera, el día de mañana te llega una paciente en trabajo de parto, llega inconsciente y el esposo no está en esos momentos, no hay quien te dé la información, pero de casualidad buscas el folder, sus cositas y encuentras su tarjeta de control. Miras al cielo y dices, gracias Dios, porque ahí está todo. Pero también dependiendo de quién lo llenó. Por eso es que eso es lo que tienen que aprender. ¿Sí? Muy bien. En la parte inferior, que en realidad tiene, les voy a mostrar la tarjeta que usamos nosotros en el Ministerio en Perú, pues que es muy similar. Y aquí pues le resumen lo que son los controles prenatales, por fechas y demás. Muy bien. Digamos. También el carnet perinatal tiene una segunda etapa, el carnet que eso lo maneja el hospital más no el paciente, que es la tarjeta del parto, donde se describe la fecha del ingreso del paciente, cuántos controles tuvo, si se administró corticoides o no por amenaza parto pretérmino, el tipo de parto, cómo fueron en este caso todos los periodos, y también el control del puerperio, las primeras 2 horas, tiene todo. Y como incluso egresó el recién nacido. O sea, para que vean, todo está estructurado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aprender. Y aquí les presento al carnet perinatal.
voy a agrandar un poco. El carnet perinatal es lo mismo, miren, vamos a ver. Pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, doctor. Sí se Sí, ve. doctor, pero no Entonces, se ve muy nítido. no se preocupen, voy a mandar un PDF, voy a hacer una buena foto y voy a mandar un PDF a sus correos o creamos en el grupo, que tenemos un grupo con vuestra delegada Zoraida, para mandar el PDF y lo descargan. Y pues para que tengan idea, por ejemplo, aquí es donde vemos, ¿no?, el logo de nuestro ministerio, que por acá esto van a haber muchos logos, el de la clínica donde las van a atender, el centro de salud donde las van a atender, o el hospital en este caso, este es el modelo del ministerio. La comparación del resto es igual, miren, datos de filiación, todo lo que es nombre, estado civil, DNI, historia clínica del centro de salud donde la controlan, y si es en una clínica privada, pues le pondrán más datos. En este caso la fórmula obstétrica, aquí está bien bonita, que también vamos a aprender a llenar. Sí, en este caso la terminación del parto anterior, cómo fue, los antecedentes personales, los patológicos familiares y los personales. Sí, igualito. Y acá está el peso, talla, ¿se acuerdan que les decía? Peso, talla de la paciente es importante, el IMC. Aquí la vacuna antitetánica, cuántas dosis tiene el grupo sanguíneo, es importante, ¿sí? La fórmula, en este caso, para allá, de acuerdo a la fecha última regla para edad gestacional. Y si no es confiable, aquí pues indica ahí una opción donde dice dónde marcar y donde nos dice que es no confiable, o en su defecto, pues nosotros determinamos la edad gestacional por la ecografía. Ya les dije, la edad gestacional es por ecografía en el primer trimestre de preferencia. Más abajo tenemos, en este caso, los estudios que son en laboratorio, pruebas de sangre, glucosa, hemoglobinas de control, exámenes de orina durante los controles prenatales. Y cada que tiempo se pide, doctor, eso es lo que vamos a ver en las clases, así vayamos avanzando. ¿Sí? Y la parte posterior de la tarjeta es esta. La parte posterior de la tarjeta es esta, donde tenemos, en este caso, los datos del centro de salud, el nombre de la paciente, historia clínica y las citas controles que nosotros vamos indicando a nuestro paciente. Y aquí tenemos dos tablas posteriores. Dentro de ello está lo que es la ganancia en peso de nuestra gestante, ¿sí? La ganancia en peso, altura uterina relacionada a la gestación. Donde en pocas palabras solemos usar estas tablas en peso talla y MC vemos si nuestra paciente está en sobrepeso, vemos si el desarrollo o el crecimiento fetal, entre comillas, por altura uterina está yendo muy bien. Y los controles prenatales registrados aquí. ¿Se acuerdan que acá lo adelantaba? Acá, los controles prenatales, pues aquí tenemos nuestros controles prenatales. ¿Sí? ¿Cuántos controles prenatales debe tener? La norma dice tantos, doctor. Entonces, todavía vamos a ir, en este caso, desglosando el temario. ¿Sí? Vamos viendo cómo es que se valora cada mes. Vamos a ver los datos que se registran en el control prenatal. Yo les digo a mis pacientes, ¿por qué crees que tienes cada escaque para cada mes? No es para que el personal te mire la cara, no, es para ver cuánto pesas, cuánto tienes altura uterina, latidos del bebé, posición del bebé, si te han hecho tu ecografía o no, si hay hinchazón de pies, cómo está el peso y demás. Y si ven algo patológico lo van a registrar todos los meses, porque todos los meses las pacientes están expuestas a infecciones, sobre todo, y además si es que la presión arterial está incrementando, no el peso. ¿Entienden? O sea, es importante, miren cuántos escaques tenemos, cada línea, para llenar los datos. Actualmente se incorporaron estas fichas a nuestras gestantes, donde se informa también o se usa la ficha FIP, la ficha de violencia intrafamiliar, donde tiene criterios de evaluación para nosotros poder ver si nuestro paciente sufre de agresión física o psicológica en casa. Doctor, ¿y eso tiene algo que ver con el embarazo? Muchísimo, muchísimo. Pues vemos de que si la paciente está bien anímicamente, vale decir, está eutímica, está tranquila, sin presiones en casa, estrés y violencia, pues ese bebé garantizamos que va a crecer adecuadamente. Más todo lo contrario, una paciente deprimida, que no se alimenta bien y demás, pues probablemente va a ser anémica, probablemente ese bebé no va a crecer adecuadamente. ¿Sí? Mucho cuidado. Y cuando hablamos de una paciente gestante reenfocada, estas preguntas de examen, una paciente reenfocada es aquella que cumple con todo esto o todas estas pruebas que tiene el plan de control de gestante, el laboratorial, odontológico, control de enfermería, ecografía, visitas domiciliarias, examen médico, control de puerperio y visita puerperal.
Quiere decir que esta paciente cumplió con todo el paquete, o sea, es un éxito. La hemos acompañado hasta el inicio, hasta el fin. Esa es una paciente reenfocada, por eso ya tienen los cuadros que se incorporan actualmente. Actualmente también se incorporan, en este caso, cuadros donde la paciente a veces no nos es fácil poder explicar, a veces a la paciente no le es fácil poder entendernos. Pues tenemos cuadros donde la familia puede identificar, en este caso, signos de alarma y cuándo debe venir a nuestros controles, cuándo debe venir a nuestros centros de salud, ¿no? Dentro de ello está el control prenatal. Se solicitan todas las pruebas que necesitas, incluidas la del VIH. Te vacunarán contra el tétanos, que es más importante. Te controlarán el peso. Te tomarán la presión. Curarán tu dentadura. Porque sabemos que la patología dental también está asociada con la patología renal. Van de la mano, por si acaso. Y los signos de alarma tenemos si es que la paciente vomita de modo continuo, modo sostenido, si hay fiebre, hinchazón de piernas, manos, y en este caso edema o dolor de cabeza, que son signos de vasoespasmo, ¿no? Donde puede ser comprometida la presión arterial. Si el bebé no se mueve más un día, ¿no es cierto? En general le dicen eso. Si es que no percibe movimientos fetales, es un signo de alarma. Si hay hinchazón, o sea, hay un edema marcado, hay sangrado, pérdida de líquido, es un signo de alarma. Si hay, el ministerio realmente se encarga de facilitar el trabajo. Sí, ya que las pacientes, en este caso, pues de alguna manera, si no están informados, se nos va de las manos, porque no todos los servicios pues, dedican un tiempo a orientar a la paciente. ¿Sí? Y en cuanto al plan, el plan de parto en pocas palabras es planificar quién es la que va a acompañar a la mamá, dónde va a estar en los últimos días previos al parto, si va a estar lejos de casa, más cerca de la pista donde haya transporte o no, va a estar sola, o ya tiene su maletín armado para la recepción del recién nacido. Todo esto viene en lo que es la historia clínica prenatal, también en nuestro llamado clave. ¿Sí? Así es. Muy bien. Preguntas. ¿Todo claro, Miguel, Zoraida, José, Andrea, Sofía? Sí, doctor. Doctor, ¿podría explicar un poquito más sobre la paciente reenfocada que dijo? ¿Se entiende como una paciente que cuenta con todas sus evaluaciones nada más? ¿O es una paciente que ha sido recaptada, algo así? Muy bien, buena pregunta. Gracias, doctor. Una paciente reenfocada es aquella paciente en general, que cumplió desde el control, o sea, cumplió todos estos requisitos. ¿Cuáles son? Que desde el inicio del embarazo cumplió con los estudios de laboratorio, cumplió con los controles odontológicos, cumplió con los controles en enfermería, cumplió con los estudios ecográficos. O sea, ¿cuántos estudios ecográficos tiene normalmente el control prenatal por norma? Son 3 los más importantes. Detección del embarazo, la ecografía del primer trimestre y del segundo trimestre. Visitas domiciliarias, por lo menos cuántas debe tener. De acuerdo en este caso, a nuestro esquema de visitas domiciliarias, por lo menos debe tener 1 por trimestre, o sea, 3, por lo menos. El examen médico, por lo menos, tiene que verla una vez el ginecólogo, por lo menos, lo cual estamos en contra, pues si fuera más, excelente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces el control lo llevan en hospital, en centros de salud. En centros de salud los ven en este caso los médicos, ¿sí? Los médicos cirujanos, ¿sí? Y pues ni siquiera a veces están siendo evaluados por médicos cirujanos, sino por área de obstetricia. No estoy en contra de la obstetricia, sino lo que quiero decir es que el estudio debe ser complementario, ¿ya? Y posteriormente el control de porperio, ¿no? El control de porperio, que saben que es hasta qué día, hasta el día 42,
si acaso se desde el día del parto hasta 42 días después del chequeo, y las visitas domiciliares posteriores. Esa es una gestante reenfocada, que tiene cumple con todos estos requisitos. ¿Ya? Lo que preguntaba su compañero. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del examen físico en general de nuestra paciente, ¿sí? Debe ser completo, minucioso, evaluación completa de la salud de la mujer y orientado exclusivamente a valorar la gestación. Listo. ¿Qué nos dice? Voy a alejar un poquito las ventanas, me he pegado mucho. Muy bien. Asimismo, no debemos olvidar lo principal en el examen físico y tiene que ser adecuado, donde nosotros manejamos lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? ¿Sí? Hablamos en semiología, es un repaso, ¿no?, para ustedes. Los signos vitales, en este caso, es un aumento de peso de 18 a 22 libras según el IMC. En pocas palabras, es que una gestante al término del embarazo sube de 13 a 15 kilos, normalmente. Doctor, pero mi prima es obesa, o mi amiga es obesa. Ella pesa 85 o 90 kilos. ¿Cuánto debe ganar en promedio? No los 15. Puede ganar en pacientes con IMCs, en este caso con estados de sobrepeso, o con sobrepeso, en este caso obesidad tipo 2, promedio, y ganan menos, van ganando a 8 kilos, 7 kilos. Entonces, claro, es porque tiene que compensar, o sea, la ganancia de líquido, la recaptación del líquido no va a ser igual que en una paciente, en este caso, eutrófica, o decir normal. Sí, eso se compensa. En los cuadros que vamos a ver de acuerdo cuando hablemos en ganancia sobre ponderal, en este caso, o sobre las tablas de los pesos. Eso es importante lo que tenemos que ver. ¿Sería importante en este caso saber que el primer trimestre la paciente no sube de peso? Pues no sube de peso, porque el primer trimestre hay un efecto hormonal que también lo vamos a hablar, insisto, es que hay un cambio hormonal dependiente básicamente de la progesterona que nos condiciona trastornos gastrointestinales, ¿sí? Y básicamente este es el responsable de que la paciente vomite, y por ende no va a subir el peso porque también el apetito disminuye considerablemente. Es donde el primer trimestre nuestros pacientes se bajan de peso, ¿sí? Algunas de modo tan marcado que empiezan a hacer cuadros de hiperemesis gravídica severas que necesitan ser hasta hospitalizadas, y otras que hacen solo cuadros de emesis. La gran diferencia entre hiperemesis y emesis es que una vomita de más y la otra no. Y también hay criterios, ¿no?, clínicos. ¿La talla y o estatura es importante? Sí, porque esto nos va a predecir dos cosas. Uno, que si vamos a tener un feto pequeño constitucional o un retardo de crecimiento intrauterino. Un pequeño constitucional es el ejemplo y el siguiente. Si son los dos papás bajitos, el hijo va a ser pequeñito. Si son dos papás grandotes, altos, el hijo va a ser de un tamaño considerable. Pero a veces esto no lo tomamos en cuenta. A veces las ecografías, los estudios indican que hay RCIUs, retardos de crecimiento intrauterino, fetos pequeños, pero no ven el contexto de cómo es que son sus progenitores. ¿Entienden? Eso también hay que ver. O en su defecto, la talla. Si en la talla nosotros no tomamos en cuenta de una talla promedio de menos de 1,40, pues consideramos en este caso el riesgo de ¿qué? De estrechez pélvica. La estrechez pélvica, o vale decir pelvis estrecha, que es lo mismo, nos indica que no tiene, en este caso, el canal de parto. El canal de parto pélvico, pues no es el adecuado para que el bebé pueda desplazarse por este canal y vaya a nacer, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba un poco asociado a la talla de la paciente, sí, pero no estrictamente, porque hay pacientes que son pequeñas, por decirlo así, pero tienen una muy buena pelvis, hasta donde podemos obtener bebés hasta de 4 kilos, como si nada. Entonces, eso tiene que ver también muy asociado a la evaluación clínica del paciente, ¿sí? Pero si se toma en cuenta la talla, sí, se toma en cuenta. Presión arterial, en cuanto a los controles previamente, si vemos que hay una presión elevada, pues podemos catalogar como un estado hipertensivo del embarazo, dependiendo de la edad gestacional. Si una paciente encontramos con una presión de 140-90 a las 13 semanas, eso no es preeclampsia. Eso se llama hipertensión crónica. En pocas palabras, esta paciente ya es hipertensa. ¿Puede haber una preeclampsia añadida a una hipertensión crónica? Sí, puede haber. Y las cosas son feas. Lo digo así porque se complica más. La frecuencia cardíaca, si es rítmica o no, si es una cardiópata, determinar ello. La frecuencia respiratoria es importante, porque sabemos que a mayor edad gestacional hay mayor
desplazamiento de asas laterales y también desplazamiento del diafragma, lo cual va a impedir a nuestra paciente realizar una flexación o una inspiración adecuada, ¿no? Una flexación pulmonar límite. Y la temperatura. Muy bien, al examen físico de genitales también es importante ver la exploración rectal y exploración combinada y también el examen del útero grávido. Doctor, ¿qué tiene que ver el examen vaginal? Muchísimo. Sabemos que por los cambios hormonales hay mayor pigmentación a este nivel. ¿No es cierto? La melanina, sí, los melanocitos producen mayor melanina, respuesta a progesterona, por eso se pigmenta más. En promedio, la paciente a partir del tercer trimestre, sí, estamos perdón, del primer trimestre, pasando al segundo trimestre, es donde se pigmenta más la línea bruna, que antiguamente, o previamente, no antiguamente, previamente era la línea alba, pues se pigmenta, llamándose o cambiando de nombre a la línea bruna. Las zonas periareolares, sí, también se pigmentan, las zonas axilares están más pigmentadas. Le dices a tu pareja o a tu esposa gestante, sonríe y muéstrame tus encías, están todas pigmentadas, oscuras, y esta vez se asustan, ¿no? Pues cuando es lo normal. Igualmente a nivel genital, pues el área inguinal y perivaginal también se pigmenta. Hay cambios también a nivel del cuello del útero que también vamos a hablar, ¿sí? La exploración rectal tiene que ver, claro que sí, tiene que ver, porque a mayor desplazamiento, en este caso aumento de volumen uterino, también hay una compresión fisiológica a nivel rectal, por eso que también se nos estreña y demás. Y el examen abdominal grávido, que es muy importante. Los primeros meses, en este caso, el útero no se palpa, claro que sí, porque el útero en promedio tiene el tamaño de un puño, 7 centímetros, 8 centímetros, el tamaño normal, ¿sí? Pero este va creciendo, ¿por qué? Porque tiene dentro un producto, que es un bebé, un feto, primero es un embrión, de un embrión pasa a ser un feto, ¿sí? Hay tiempos que también, en este caso, tienen que saberlos. Hablamos de que un embrión, hasta ser un feto en promedio, va de las 8 a las 9 semanas, porque en teoría 8 o 9 semanas ya está prácticamente un 80% formado y en las 12 semanas está constituido físicamente al 100%. ¿Sí? ¿Sí? Ahora el desarrollo óptimo orgánico, que sí es el que más demora, es cerebro y hígado, ¿sí? Porque son los que más demoran en madurar. Los primeros meses no se palpa el útero, eso es importante. ¿Hasta qué semana? 12. En la semana 12 el útero ya es extrapélvico. ¿Sí? ¿Existen visceromegalias? Claro que sí. A medida que la progesterona va incrementando, pues nos trae trastornos gastrointestinales, el intestino realiza menor peristaltismo, la paciente tiene mayor predisposición a estreñirse y por ende hay megalias, ¿no? ¿Sí? ¿Puede haber hernia? Sí, en algunos pacientes hay en este caso predisposición a las hernias por debilidad ligamentaria, factor alimentación, número de hijos y demás. Y las pigmentaciones que les decía hace un momento. Mayor edad gestacional, el útero se palpa, ¿no? Aumento de tamaño a partir de las 12 semanas, 13. ¿Sí? Más en las 13 uterinas, más en las 13 semanas, la altura uterina con 1 centímetro por milímetro, ¿sí? De Lee. Y cada mes de embarazo, la altura va subiendo de 3 a 4 centímetros hasta el final del embarazo, que son los 32 centímetros, ¿no? En promedio, de altura uterina, para medir y determinar por altura uterina una edad promedio de un bebé término. La medida normalmente de la altura uterina se da con nuestra cinta o certificado de Lee, en la cual se realiza sobre la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Todavía no se estresen, vamos a tocar lentamente esta parte, ¿sí? Para explicarles muy bien. Eso es en general lo que les estoy indicando. La altura uterina a las 15 semanas, ¿sí? A las 15 semanas se encuentra en la mitad de la línea umbilical, ¿sí? ¿Sí? A las 18 semanas, a 2 dedos debajo de la cicatriz umbilical. A las 22 y 23 semanas a nivel de la cicatriz umbilical, o sea, a nivel del ombligo, en promedio tenemos una gesta de 22 semanas, 20-22 en realidad. A las 26 semanas, 2 dedos sobre la cicatriz umbilical, 30-31 al séptimo mes a la mitad de la línea umbilical, 35 semanas, octavo mes, ¿sí? A la unión de los 2 tercios con un tercio superior. Y a las 37 semanas, la altura máxima, en este caso que está cerca de la apéndice cifoides del esternón. Y al término desciende la altura al octavo mes, ¿no? La altura uterina, en este caso, ¿sí? Y las semanas de menorrea, hasta las 20 semanas, a las 3 semanas en promedio,
Sí, van asociadas a la edad gestacional en promedio. Si tengo una altura uterina de 18 a 20, promedio, esa es edad gestacional. Pero más allá, o vamos a decir, pasando las 20 semanas, la altura uterina ya no va relacionada con la edad gestacional. Como pueden ver, si yo tengo una altura uterina de 32 centímetros, no quiere decir que tiene 32 semanas. Probablemente este bebé ya tenga 36 o 38 semanas. Repito, la altura uterina va relacionada a la edad gestacional hasta las 20 semanas. 20-22 semanas es ombligo. Tú mides hasta ahí, este bebito probablemente tiene 5 meses. ¿Ya? Por si acaso. Las maniobras de Leopold sirven, en pocas palabras, para hacer un examen físico y determinar, en este caso, la posición, situación, presentación y acto de presentación en cuanto a la gestación. Utilizadas para palpar el contenido uterino en etapas cercanas a la terminación del embarazo, el explorador siempre debe colocarse al lado derecho de la paciente y las 3 primeras maniobras del explorador se colocan frente a la paciente mirando al central. Siempre tienen que estar a la diestra del paciente cuando vayan a examinarla, por favor. Siempre a la diestra del paciente para examinarla, no al lado izquierdo. Sí, eso es muy observado siempre en la práctica. Sí, la cuarta maniobra de cara hacia los pies, la última maniobra de encajamiento, se realiza de cara hacia los pies, o es la cuarta maniobra con ambas manos. Y la tercera, con una mano, en este caso, la madre acostada sobre el lecho firme o una mesa de reconocimiento con el abdomen desnudo. La tercera maniobra es la presentación. Vamos a hacerlo más detalladamente, no se preocupen, esta es una introducción, ¿ya? Para que vayan teniendo idea. La primera maniobra, como les decía, es a la diestra de la paciente con las 2 manos hacia el fondo para nosotros poder tocar el fondo uterino. ¿Sí? El fondo uterino. El fondo uterino, en este caso, nos va a permitir a la vez poder identificar en parte el polo fetal, si es ancho o no. Y en este caso nos daría al fondo, ¿sí? Al fondo. Muy bien. Segunda maniobra es para determinar la posición fetal, vale decir el dorso fetal, el dorso, porque la posición se define como la situación que existe o la relación que existe entre el eje, en este caso entre el dorso fetal y los flancos de la madre. ¿Sí? Y la situación es la relación entre el eje longitudinal materno y fetal. ¿Sí? No se estresen, vamos a explicarlo bonito, esto es una generalidad, ¿ya? Y la tercera maniobra, en general, es para ver la presentación cefálica, o sea, ¿qué toco? ¿Cabeza o poto? En pocas palabras. Y la cuarta maniobra, o también conocida como la de los quintos, es para determinar el grado de encajamiento, o sea, si la cabeza está bajando o no, en pocas palabras, ¿ya? En la auscultación, ustedes tienen que saber que el latido cardíaco fetal va de 120 a 160 latidos por minuto. Sí, y después del quinto mes por otros métodos convencionales. Cuando hablamos del quinto mes métodos convencionales, puedes escuchar el latido cardíaco incluso hasta con estetoscopio, porque el bebé está más grande. Sí, es más fácil escuchar incluso hasta con el pinar. Parte del diagnóstico certero del embarazo, en este caso si la gestación es simple o múltiple. Verifica si hay vitalidad, claro, porque identificamos el latido cardíaco. Y ayuda a diagnosticar también la presentación, posición y la posición y la variedad. ¿Cómo está? Sí, sí, ahorita. Muy bien, entonces, en este caso, lo que nosotros vemos en la auscultación es básicamente la vitalidad, ¿no? Si hay latido cardíaco, es porque hay un bebé vivo, valga la aclaración. ¿Ya? El examen pélvico, toda paciente debe tener un examen pélvico ginecológico antes de embarazarse y luego de su primera cita durante el control prenatal. ¿A qué se refiere esto? Si una paciente previamente antes de su embarazo, que generalmente no ocurre en nuestra realidad, es que las pacientes ya vienen con un embarazo o el motivo de consulta es una menorrea, pues nos permite determinar, en este caso, patología previa, ya sea vulvar o ya sea cervical, que ustedes saben que las tasas de cáncer de cuello uterino son altas en el país. Y pues sabemos en pocas palabras que si tenemos una gestante con patología cervical o un cáncer, pues es muy difícil tratarla, en este caso si está embarazada.
salvo veamos costo-beneficio. Si es una gestación inicial y tiene un cáncer in situ, pues se prefiere hacer el manejo del cáncer in situ, y hasta a veces pues sacrificar, ¿no?, al embarazo. Pero previa junta médica, previo consentimiento y teniendo en cuenta nosotros en este caso el manejo de aborto terapéutico. Y la definición es que una paciente se culmina la gestación siempre y cuando se ponga en riesgo la vida de la madre, ¿no? Si no, no hay objeto, no hay justificación. Los genitales externos femeninos, que también vamos a hablar de anatomía, es importante que sepan la anatomía, porque si yo les pregunto ahorita dónde está el fornix, dónde está el introito, pues probablemente no me van a poder indicar dónde está, porque lo básico ya lo saben. Saben que es una vulva, saben dónde está el labio externo, el labio interno, saben dónde está el clítoris, el meto urinario, INE, pero no saben, aún no tienen claro dónde está el fornix, vuelvo a mencionar, dónde está el introito. ¿Ya? Entonces son puntos donde te van a indicar, se da este nivel o este nivel, y no van a estar orientados, que también lo vamos a hacer. Y la patología cervical, que les decía hace un momento, ¿no? Y si nosotros tenemos un cuello uterino con lesiones, pues estamos en serios problemas. Primero considerar tratar la patología de cuello uterino, muchas veces hasta no considerando la gestación. Y en su defecto, también tenemos y sabemos de que el cuello uterino sufre cambios durante el embarazo. Y estos cambios son pigmentarios, básicamente a nivel vascular. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Algo también que habla acá es cómo yo darme cuenta si esta paciente ya tiene hijos o no. Cuando hay una paciente que no tuvo pérdidas y demás, el cervix es puntiforme, es una entrada. Y cuando hay lineales, pues cuando yo tuve un parto, en su defecto, una pérdida. Así es. Entonces, como una generalidad, base a lo que se trabaja en lo que es la historia clínica, la evaluación de la paciente, y posteriormente vamos a hablar del parto, hay muchas cosas que tenemos que entrar en detalle. Esta es solamente una introducción. Lo que voy a hacer en la siguiente clase para empezar es todo lo que es diagnóstico de embarazo. Una vez diagnosticada nuestra paciente, pues vamos a hablar de lo que es los cambios que van a pasar en esta paciente, y así progresivamente, como el orden y como le indican nuestros sílabos. Donde sí les voy a pedir bastante atención es en hormonas del embarazo, diagnóstico del embarazo, en lo que hablamos, ¿no? Los signos presuntivos, confirmatorios y demás, porque es típico de los exámenes. Sí, y ahí vamos a ir, en este caso, adquiriendo información. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y vamos a hacer prácticas? Sí, tengo entendido que para prácticas son tres doctores, tres ginecólogos que se destinan para que puedan llevar las prácticas, ¿no? Yo en este caso estoy a cargo de las teorías, de toda la parte teórica, ¿sí? Que pues vamos a ir avanzando. Lo que sí les quiero decir algo es que voy a ser puntual en algunas cosas. Voy a decirles, si tomen bastante importancia en esto es por algo, anótenlo, porque básicamente son los puntos donde voy a decidir en los exámenes, ¿no? Porque son cosas que no se pueden olvidar, son cosas que tienen que tener presentes, son sus armas, en este caso, en lo que es el curso para adelante. Porque si ustedes bien saben, lo que van a ver más es obstetricia y pediatría, en el CERUMS, en los hospitales donde van a trabajar. Así es. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿Qué libro de base se va a utilizar o nos puede recomendar para... Williams, siempre hemos usado Williams. ¿Williams? Sí, también voy a tocar un poquito el Pérez Sánchez, ¿sí? Pero Williams, básicamente, es el libro que tenemos en cuenta con el doctor Hermógenes, es Williams. Es nuestro texto base. Gracias, doctor. Sí, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, no tenemos preguntas. Entonces, una vez más, la bienvenida al curso.
Sí, les pido bastante importancia el curso porque les va a servir, van a ver, les va a servir un montón. Y voy a tratar siempre de aplicar las teóricas, o sea, me refiero a la clase teórica con algunos casitos, ¿no? Que ves a diario y demás. No vamos a hacer las clases típicas de lectura ni nada. Cuando a ustedes les corresponde exponer, que eso es lo que voy a hacer, empezar ya a asignar los temas y por grupos, pues lo que vamos a hacer es reforzarles y sobre todo tratar de darles la información. ¿Ya? Muy bien. Un gusto estar con ustedes ya en contacto y poder llevar nuestras clases para adelante. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.